Conocimiento que no se comparte es conocimiento perdido, afirmaban los antiguos pensadores. El Museo de Zoología del Instituto de Ciencias Biológicas de la UNICACH, un espacio para conocer acerca de las especies animales, vertebrados, reptiles, anfibios, aves, que habitan el estado de Chiapas y que han habitado parte de la geografía estatal. Ha llegado el momento de hablar del Museo de Zoología. Ha llegado la hora de tener acceso a conocimiento privilegiado que nos va a permitir conocer quiénes somos, de dónde venimos y quizá, ¿por qué no?, hacia dónde vamos. Y por supuesto, es tiempo de Biosfera 10. En mis manos tengo uno de los más impresionantes ejemplares de peces que podemos encontrar en una de las colecciones del Museo de Zoología del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es un bagre. Pero así como este ejemplar, existen cientos de ejemplares de diversas especies de batracios, de peces, de invertebrados, de aves, que componen las diferentes colecciones científicas que dan vida a este espacio de conocimiento. En los próximos 30 minutos vamos a hacer un recorrido por el Museo de Zoología del Instituto de Ciencias Biológicas. Vamos a conocer sus orígenes, vamos a conocer cómo está compuesto, cuántas colecciones científicas, pero sobre todo, hacia dónde va el Museo de Zoología y sobre todo la vinculación del conocimiento con la población en general. Mi nombre es Carlos Jiménez. Iniciamos. Pareciera que están durmiendo, en un estado de suspensión inanimada, en un sueño prolongado. Vertebrados e invertebrados, peces, aves, insectos y hasta mamíferos han encontrado su lugar, su sitio en un lugar de estudios. Han pasado a formar parte de una de las colecciones científicas más importantes del sureste de México, ahí en el Instituto de Ciencias Biológicas de la UNICACH, en el llamado Museo de Zoología, el primero en su tipo, fundado en el año de 1982. Alberga alrededor de unos 20,000 especímenes en 5 grupos taxonómicos: aves, reptiles, mamíferos, peces y anfibios. Entre sus objetivos, además de contener las colecciones científicas del Estado y zonas fronterizas, es difundir la información de los proyectos derivados del estudio de dichas colecciones. Las colecciones científicas tienen como característica común el concentrar archivos del conocimiento en un espacio determinado con el fin de conservarlos y mantenerlos disponibles en el largo plazo. Estos archivos tienen la cualidad de ser objetos físicos denominados ejemplares, que son de suma importancia para la ciencia. La función e importancia de las colecciones científicas radica en los objetos de naturaleza única que contienen materia prima para generar y validar conocimiento científico. Las colecciones paleontológicas, por ejemplo, preservan, conservan y mantienen disponibles los fósiles y su información. Con ello, protegen el patrimonio más preciado de la sociedad, el conocimiento científico de al menos una parte de la naturaleza y sus beneficios sociales. Y es que para entender qué es lo que somos, es necesario, sin duda, acceder al conocimiento del pasado para saber qué es lo que fuimos y entender quizá qué es lo que seremos en un futuro no muy distante.
Museo de Zoología es un espacio académico de investigación dedicada al resguardo del material biológico, particularmente dedicado a albergar colecciones de vertebrados, en particular colecciones de peces, de mamíferos, aves, anfibios y reptiles. Este museo, de hecho, lleva el nombre de don José Álvarez del Villar, uno de los naturalistas más importantes que ha dado México en el siglo pasado, y que ha contribuido muchísimo, más bien contribuyó demasiado al desarrollo de la biología en México, particularmente en el tema de los peces y de los vertebrados. Escribió un libro muy famoso que todos los biólogos tomamos en los cursos de zoología, el libro de Los Cordados de don José Álvarez del Villar, y en función de eso decidimos bautizar nuestro museo en honor a este gran personaje de la ciencia mexicana. Nuestro museo inicia sus actividades casi junto con el nacimiento de la Escuela de Biología. Nuestra escuela se funda en 1982 y en 1984 se están haciendo los primeros pininos para tener el primer material, que fue donado por el antiguo Instituto de Historia Natural del estado de Chiapas, justamente una donación que nos hicieran cuando estaba a cargo don Miguel Álvarez del Toro, que fueron las primeras ejemplares que se tenían de la representatividad del estado de Chiapas. Con eso nace, con eso inicia básicamente nuestro museo, con la primera colección inclusive de mamíferos. Algunos ejemplares que depositamos en la colección todavía siguen vigentes y son la base de nuestra colección que sostiene parte de los ejemplares del grupo de los mamíferos. Este es el espacio de trabajo del Museo de Zoología, lo que conocemos como el laboratorio. En estas mesas y en estas mesetas que estamos alrededor, tenemos todo el material que entra al laboratorio y que viene producto de los distintos proyectos de investigación o colectas o inclusive donaciones que nos hacen los estudiantes o personal de fuera, ¿no? Antes de pasar a la colección científica, el material es procesado. En este espacio del laboratorio, cada uno de los grupos que ves aquí tienen sus procesos de curación como los conocemos, ¿no? Los mamíferos y las aves se preparan a través de un proceso que conocemos como taxidermia. La taxidermia consiste en quitarle toda la parte de los músculos, ¿no? Y prepararlos para que no quede restos de carne, de músculo en la piel, y lo podamos preservar para la eternidad. Llevan algunas sustancias químicas como el bórax, que lo que hace es que lo poco carne que queda, el poco músculo que queda, pueda matar prácticamente las células y ya no se siga descomponiendo. Y entonces lo que preservamos es básicamente la piel y con algunos segmentos de hueso donde casi no quedan partes de músculo. Después de este proceso de quitado de la piel y de secado, se les pone su etiqueta con el nombre científico. Por ejemplo, esto está representando a un leopardo, Leopardus wadey, que es un ejemplar representativo del estado de Chiapas. Junto con ellos van una serie de datos de campo, dónde fue colectado, quién lo colectó, la fecha de colecta y el número de catálogo que tiene cada ejemplar. Después de esto va a pasar a la colección científica que vamos a poner. Les decía que tanto los aves como los mamíferos siguen este mismo proceso llamado taxidermia. Aquí vemos unos ejemplos de otro tipo de material. Estas son las aves, son más delicados. Esta es la lechuza de campanario, es un ejemplo de la lechuza mítica, ¿no? Que habita en toda la depresión central del estado de Chiapas. Todos son animales de Chiapas. Todos son animales de Chiapas, es una colección regional, y déjame decirte que es
una de las colecciones regionales o el museo más importantes del estado de Chiapas. No solamente tenemos 3 tipos de colecciones científicas en el estado, una la albergamos en la universidad, otras están en el Colegio de la Frontera Sur y las otras en la Secretaría del Medio Ambiente, en lo que antes era el Instituto de Historia Natural. Amigos de Biosfera 10, los invitamos a que participen en el foro de Biosfera 10, donde podrán expresar sus comentarios y propuestas para hacer de nuestro planeta azul un mejor lugar, conservando nuestra biodiversidad. www.biosfera10.org. Recuerda, el foro de Biosfera 10 está en internet y es para ti. Pues prácticamente también es algo que nos apasiona. Cabe mencionar que no es solo estar encerrados, sino que tenemos muchas salidas a campo y entonces se va complementando, ¿no? Vamos a campo por diversos fines, proyectos de investigación. Con un permiso de colecta pues obtenemos las muestras, pero le damos un seguimiento, ¿no? ¿Qué pasa más allá? No es simplemente ir, recolectar los peces, los otros grupos de vertebrados y que ahí queden en el olvido, ¿no? Se tiene que dar un seguimiento, obtener los datos, darle un tratamiento y que, como lo habían comentado, pues pueda servir de referencia en una colección científica. Te voy a mostrar 2 de los ejemplares que a mí en lo particular me llaman mucho la atención. Uno es un pez, este es una lamprea. ¿Eso es un pez? Este es un pez, una lamprea. Este es el único ejemplar que no es de Chiapas, sin embargo es de México. Las lampreas se caracterizan justamente porque tienen esta cavidad oral llena de pequeños dientecillos que funcionan a manera de una ventosa. Muchas de ellas viven como parásitas. Es un grupo muy interesante de peces porque carecen de mandíbulas. Ellos no tienen mandíbulas como nosotros o como los demás grupos de vertebrados y bueno, nos permiten entender cómo fue el proceso evolutivo del desarrollo de la mandíbula, ¿no? A través de unos arcos branquiales. La teoría, la hipótesis más sostenida del origen de nuestras mandíbulas es que los primeros 2 arcos branquiales que están hacia el interior del esqueleto de esta lamprea se originaron a la postre nuestras mandíbulas. Nuestros ancestros de las mandíbulas están en estos ejemplares. Este es un ejemplar que nos donaron del lago de Chapala, donde es muy común y muy abundante, ¿no? Muy interesante por su aspecto, por su forma, no parece un pez. Es un pez prehistórico. Es un pez prehistórico, sí, porque sus orígenes están desde el Precámbrico, han evolucionado muy poco y se han mantenido con baja diversidad a lo largo de toda la historia evolutiva del grupo. Otro ejemplar que es una víbora de cascabel, préstame por ahí una aguja, ¿no? Para mostrarte a las crotálidos, al grupo que pertenecen estas culebras, son muy interesantes, ¿no? Por el temor
que desempeñan esto. Te voy a lograr mostrar el colmillo enorme que tiene esta cascabel, ¿no? Que son dos grandes agujas que sirven para inyectar el veneno, ¿no? Típico de estos ejemplares que son venenosos. Una víbora o una serpiente que es venenosa la podemos identificar porque lleva la presencia de los colmillos, que son básicamente los que inyectan el veneno. Estos colmillos pueden estar en distintas posiciones y de ahí va a depender de la eficacia de la mordedura de las serpientes. Pueden estar hacia la parte anterior, pueden estar en la parte media o inclusive en el fondo de la boca de las especies, ¿no? Típicamente ¿Está activo el veneno? No, ya se fijó, ya se murió, Ya, si yo me entierro ahorita es por cualquier cosa. Mejor no. Las culebras venenosas tienen esta forma muy característica de la cabeza. Para nuestro público general les muestro que son las formas triangulares de las cabezas. Normalmente están vinculadas con las serpientes venenosas. También les llaman cuatro narices porque tienen estas dos fosetas más estas dos anteriores que son características de las especies venenosas. Esta serpiente en particular es característica por la presencia del cascabel, aunque en esta ya está poco desarrollada o se nos cayó por ahí, pero la nauyaca también tiene muy desarrollada el triángulo de la forma de la cabeza y los colmillos muy desarrollados, a diferencia de la nauyaca es que no tiene el cascabel, ¿no? El ejemplar, así como fue colectado, así como fue donado, lo único que hacemos es inyectarle formol en todo el músculo hay que inyectarlo bien. Este es un proceso de curación para que logre fijar todas las células y no se nos descomponga, ¿no? Y pueda perdurar por mucho tiempo en las colecciones científicas. Por este lado tenemos los anaqueles que hacen resguardo de todas las especies de peces. Como te decía, tenemos un poquito más de 200 especies registradas, catalogadas, que dan cuenta de todo el trabajo que hemos venido realizando a lo largo de los 15 años en los distintos ecosistemas de Chiapas, desde peces netamente dulceacuícolas hasta peces marinos, ¿no? Entonces, los anaqueles que hacen referencia a la colección de peces. Bueno, esta es la colección de mamíferos. En Chiapas tenemos aproximadamente 250, un poco menos de 250 especies de mamíferos. Hace rato Carlos me preguntaba sobre los grandes mamíferos, ¿no? Y justamente una particularidad y una característica de México y Chiapas en particular es que carecemos de grandes mamíferos, es decir, nuestros grandes mamíferos son el tapir y los felinos, particularmente el jaguar. De allí en fuera, la enorme diversidad biológica de México y de Chiapas se debe a estos dos grupos, a la cantidad de especies de ratones y a la cantidad de especies de murciélagos que tenemos en nuestro estado. México es considerado el cuarto lugar a nivel mundial en riqueza de mamíferos gracias a estos dos grupos. Tenemos una impresionante cantidad de especies distintas de murciélagos y de mamíferos. Durante el proceso evolutivo estos tienen una capacidad de adaptación tremenda que lograron habituarse a los distintos ecosistemas y de ahí sufrieron un proceso de radiación, le llamamos los biólogos, los científicos, que consiste en el surgimiento de muchas especies que se adaptaron a los distintos ecosistemas, de tal forma que tenemos especies de murciélagos que se alimentan de sangre, hematófagos, tenemos especies que se alimentan de frutos, tenemos especies que se alimentan del néctar nada más de las flores, tenemos especies que se alimentan de insectos, especies que se alimentan de peces, y toda esa diversidad y gama de alimentos posibilitó que ellos se radiaran, que surgieran muchas especies. Todos estos tipos de alimentación, todos estos tipos de forma de los murciélagos permitieron la radiación impresionante de los murciélagos y de los ratones, particularmente en México y toda la región de Latinoamérica.
pero hay muchos temores alrededor de los ratones, pero particularmente de los murciélagos, y déjeme decirle que fuera de los murciélagos hematófagos, la demás parte de los murciélagos en su totalidad diría yo que son benéficos para el ser humano, ¿no? Porque una, nos ayudan a polinizar las plantas, ¿no? Otra, y su gran papel que tienen, son como controladores de plagas. Comen una cantidad impresionante de insectos plagas que nos ayudan a controlar a estos insectos que pueden ser dañinos para nuestros cultivos. La otra es que son grandes dispersores de semillas de las plantas, ¿no? En los patios de las casas, particularmente de estas ciudades como las nuestras, Tuxtla o en provincia, debajo de los árboles hay un montón de semillas que han sido depositadas por los murciélagos, que los colectan, viajan, llegan con él, tienen sus árboles donde se alimentan y ahí depositan las semillas, pero también los sirven para transportarlos a otro tipo de ecosistemas, ¿no? Y entonces el papel que juegan los murciélagos en el proceso ecológico es muy interesante, pero también desde el punto de vista social. Así que cuando vean un murciélago, lejos de matarlo, más bien hay que proveerlo, hay que cuidarlos, a excepción de los hematófagos, que sus poblaciones son relativamente bajas, están asociados más bien a cuevas donde hay ganado. De hecho, si puedes grabar aquí, por ejemplo, está la familia de los murciélagos y el nombre científico del vampiro. Comúnmente vampiro es Desmodus rotundus, es una de las especies. O sea, existen los vampiros, pero son hacer ganado. Básicamente ganado, gallina y su único problema que tiene que ver con la salud humana es que son transmisores de la rabia, ¿no? Pero aún las incidencias de rabia en Chiapas, en México, son relativamente bajísimas. Tengo en mis manos un ejemplar de Pelecanus occidentalis, un pelícano como comúnmente se le conoce, recolectado en el año de 1993 en la zona del litoral del Pacífico chiapaneco, parte de la colección científica que se encuentra en la zona de las aves del Museo de Zoología del Instituto de Ciencias Biológicas de la UNICACH. Conocimiento que no se comparte es conocimiento perdido, y ellos lo saben. Y se trata de crear vínculos, tanto como con los estudiantes de educación básica, los estudiantes de nivel universitario, pero también los investigadores a nivel académico. Es parte del conocimiento de la biodiversidad con que contamos en el estado de Chiapas. Hemos llegado así al final de esta emisión especial que dedicamos de manera íntegra para conocer el Museo de Zoología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, del Instituto de Ciencias Biológicas de la UNICACH. Yo los espero la próxima semana, como es una costumbre, desde hace poco más de 13 años, Biosfera 10, tu contacto con la naturaleza. Periodismo ambiental a través de la señal de XHTTG Canal 10. Por supuesto, continuamos presentes en las redes sociales y tenemos un sitio web que es para ustedes, www.biosfera10.org, periodismo ambiental a través de la internet. Nuestra dirección de correo electrónico ha estado apareciendo constantemente en pantalla. Decían los grandes pensadores que el nivel de conciencia y conocimiento de una nación se puede medir por la manera en que cuidan a sus animales. Mi nombre es Carlos Jiménez. Pásenme.